Historia del ciclismo. El ciclismo tiene su historia desde la antigüedad. Nos dice que el antecesor directo de la bicicleta es un aparato llamado celerífero, que tenía dos ruedas de madera unidas por una barra o palo de 1 metro de largo, que se desplazaba por impulso con los pies en el suelo. Su inventor fue el francés Desirat, presentado en la corte de Versalles en 1790. En el año 1817 en Alemania, la bicicleta fue llamada máquina de correr y caballo de diversión. Desde su invento se ha considerado no solo como un medio de transporte, sino también como un elemento de competición y que también es ideal para ejercitarse físicamente. En 1839, la primera bicicleta que tuvo pedales fue inventada por un herrero escocés. En 1886 se fabricó la primera bicicleta para 2 personas. Y en 1989, los estadounidenses Kelly y Fisher construyeron la primera bicicleta todoterreno, también llamada como la modalidad de mountain bike, con pedales conectados a la rueda trasera. En Colombia nos dice que su historia se remonta a finales de los años 40, en los tiempos de posguerra mundial y de la mano con los Juegos Centroamericanos que fueron en el año 1948. En ese mismo año se conformó un equipo de persecución en el que figuraba Efraín Rosso, quien más tarde se convirtió en el capellán del ciclismo colombiano, trayendo asimismo el éxito del ciclismo colombiano al conseguir la medalla de oro y contribuir así a la cosecha de nuestro país. A finales del año 1950, a unos soñadores se les ocurrió imitar lo que se hacía en Europa con las vueltas nacionales y hacer la propia vuelta en Colombia, contando que en nuestro país todavía no teníamos buenas carreteras para hacer este tipo de competiciones. Los principales competidores fueron Donald Raskin y Mario Martínez, que contaron con el apoyo del periódico El Tiempo y con la colaboración decidida de Efraín, el Zipa Forero, ciclista que demostró que sí se podía correr en bicicleta los diferentes trayectos que se planearon. Forero fue el primer campeón en enero de 1951, luego de vencer nítidamente a 34 rivales que conformaron el primer lote de aventureros de las vueltas a Colombia. Fue tal novedad y de interés que despertaron estos ciclistas que la competencia se continúa realizando hasta el son de nuestro día, sin interrupción, y alrededor de la Vuelta a Colombia se han cimentado las bases del ciclismo colombiano. Uno de los primeros tours fueron el Tour de Francia, que fue inaugurado el 1 de julio de 1903. Luego sigue el Giro de Italia, que fue creado en mayo de 1909. Sigue la Vuelta Ciclista a España, primera edición celebrada en 1935. Vuelta Ciclista a Colombia, establecida desde 1951. Colombia fue el primer país sudamericano en celebrar una vuelta ciclista de magnitud internacional. En 1951 se realizó la primera competición de este deporte, convirtiéndose en una de las favoritas por los ciclistas, ya que solo fue por sus paisajes, sino por la variedad de climas, llanuras, montañas y altiplanos. Hasta la fecha de hoy, el país sigue siendo reconocido no solo por su afición por el deporte, sino también por tener grandes talentos que triunfan en carreteras internacionales en este maravilloso deporte que es el ciclismo. Las primeras carreras de ciclocross, en el que se alterna el uso de la bicicleta y la carrera a pie con la bici a cuestas, empieza a celebrarse en el siglo XX. Y el primer campeonato internacional se celebra en 1902. Con esto nos damos cuenta que el ciclismo tiene historia y que las especialidades que se han creado han servido para beneficio del ser humano. En este video te indicaré algunos aspectos básicos que son fundamentales a la hora de hacer uso de nuestra bicicleta para evitar daños
o lecciones a futuro. Mi nombre es Chelmy Cantillo y soy estudiante de profesional en deporte y te mostraré cómo adecuar tu bicicleta para obtener un mejor rendimiento. Para obtener la medida del marco de la bicicleta mountain bike, obtenemos la medida de la entrepierna con la ayuda de una tablilla o un libro de referencia en el cual desde el suelo con 1 metro mediremos hasta la parte superior de la tablilla, en donde esto lo vamos a multiplicar por 0.21, en el cual en la tabla nos dará el resultado de cuál es la talla adecuada para nuestro cuerpo. A continuación, para la medida del marco de nuestra bicicleta de ruta, obtendremos la medida de nuestra entrepierna con la ayuda de una tablilla y 1 metro, en el cual ubicaremos la tablilla en el medio de nuestra entrepierna. Con la ayuda del metro lo ubicaremos desde el suelo hasta la parte superior de la tablilla, en el cual ese resultado lo multiplicaremos por 0.65, en el cual en la tabla nos mostrará en centímetros, y así obtendremos nuestra medida del marco de ruta de nuestra bicicleta, que será adecuada para nuestro cuerpo. Luego seguiremos con la medida de nuestra bicicleta BMX, en la cual sacaremos nuestra medida por altura y peso corporal, en la cual debemos tener en cuenta nuestro peso debe ser adecuado. En base a lo anterior, seguiremos a graduar las calas de nuestra bicicleta, en el cual tomaremos como ejemplo el primer y quinto metatarsiano del pie. En ese sentido, el cambio de ubicación de la cala ya no se dibujaría una línea horizontal imaginaria sobre el pie, sino que se realizaría una leve modificación diagonal que iría desde el juanete hasta el quinto metatarsiano del dedo pequeño. Esto quiere decir que la ubicación de la cala con respecto al pie sufrirá una leve modificación diagonal. Este cambio parece intrascendente, pero puede presentar grandes beneficios en nuestro rendimiento deportivo. Posteriormente a esto proseguiremos a graduar la altura del sillín de nuestra bicicleta, en el cual tomaremos primero la medida de nuestra entrepierna y luego lo multiplicaremos por 0.88. El resultado de esto es el grado de altura cómodo ideal de nuestro sillín, ya que con esto nos ayuda a evitar molestias y lesiones a futuro. Proseguiremos a ajustar el nivel de nuestro sillín, en el cual esto nos ayudará para saber si el sillín queda muy hacia adelante o muy hacia atrás. Con esto utilizaremos un nivelador que lo podemos descargar en nuestro celular o conseguirlo físicamente. Continuaremos con el retroceso del sillín de nuestra bicicleta, el cual necesitaremos ubicar la máquina sobre un soporte fijo y conseguir una plomada. Si no tenemos esto, la podemos armar nosotros mismos, de tal forma utilizando un cordón u otro material similar y amarrarlo en uno de los extremos de un objeto pequeño que esté pesado. Todo esto con el objetivo que al momento de dejarlo caer forme una línea vertical. Una vez con esto debemos montarnos en la bicicleta y ubicar los pedales de manera horizontal. Cuando tengamos las bielas niveladas de manera horizontal, lo que vamos a hacer es coger uno de los extremos de la plomada y lo ubicaremos en la mitad de la rótula de nuestra rodilla, en la cual dejaremos caer la plomada y nos cercioraremos de que la línea vertical que se forme entre la rótula y la plomada pase el borde de la biela o el eje donde va instalado el pedal. Si se forma esa línea vertical entre la mitad de la rodilla y el borde de la biela. Y por último tendremos en cuenta la potencia y el manillar, en el cual
Para graduar la potencia, aflojaremos el tornillo superior y quitaremos la tapa. Retiraremos los espaciadores que se encuentren sobre la potencia, proseguiremos a aflojar los dos tornillos de la abrazadera de la potencia y sacamos la potencia. Seguiremos reacomodando los espaciadores y la potencia según lo quieran. Ya por último, una vez que se coloquen todos los espaciadores y la potencia, la tapa superior y se ajuste el tornillo con un torque suficiente para que la tijera no tenga juego hacia adelante, pero que pueda girar sobre su eje con suavidad. El manillar se modifica con el ángulo que se le da al manubrio, con la altura. Al variar la angulación se modificará un poco la altura de las manos. La posición más adecuada del manubrio será aquella que resulte más cómoda y se pueda adaptar a las necesidades de cada ciclista. Todo esto se hace con el fin de que podamos adecuar nuestra bicicleta a nuestro cuerpo y obtener un buen rendimiento para evitar lesiones a futuro.